de jardín pueden salir a sus actividades. Allá por los años 90, la prehistoria de la vida, para muchos, para otros no tanto, cuando yo llegué a la iglesia estaban de moda unos folletos, unos tratados que de un lado tenían una imagen y generalmente una frase, y del otro lado una explicación un poco más rotunda. Me miran con cara de yo no sé de qué estás hablando y yo sé que todos saben de lo que estoy hablando. Bueno, muchas de esas frases tenían algún contenido que nos gustaba, que nos interesaba y solíamos guardarlo en la Biblia de papel. ¿No nos pasaba esto? Los más fanáticos se les caía la Biblia y volaban los folletos por el aire. Para los más pibes es lo que hoy son los stickers en la funda del celular. Para que ustedes sepan, se trata de eso. Hoy ustedes guardan un sticker en la funda del celular que dice algo, bueno, los más viejitos guardábamos un folleto en la Biblia de papel porque nos interesaba la frase. Y cuando yo llegué tenía uno de esos que me había gustado mucho, la frase que tenía, y significó un montón, y lo guardé y lo conservé, y con el tiempo lo dejé pegado en el corcho de la oficina de la iglesia. Una vez que tenía una oficina en este lugar, había un corcho parecido a este de acá, y lo puse ahí con un alfiler. Y la frase decía algo así como: la unidad no es un opcional. La unidad no es un opcional. Y él en el dorso desarrollaba y daba toda una explicación. Y a mí eso me gustó mucho. Eran épocas donde yo trabajaba en seguros, aquellos años 90, en mi juventud. Y gran parte de mi trabajo tenía que ver con las pólizas de automotores. Y en aquellos años 90... yo me dedicaba a categorizar los autos y decir, bueno, este auto hay que categorizarlo de esta manera y entonces emitir la póliza. Bueno, hacía esas cosas. Así que estaba muy familiarizado con las cuestiones de opcionales de los autos. Uno en aquellos años 90 podía comprar un Fiat Duna con o sin aire acondicionado, ¿verdad? Uno podía comprar un Fiat o un Renault 19 con o sin levantavidrios. Entonces para mí era muy importante en mi trabajo categorizar bien, porque no era lo mismo emitir una póliza de seguro para un auto que no tenía aire acondicionado, que cuando se lo robaran no le pagáramos el aire acondicionado. Así que la cuestión de los opcionales para mí era bastante... Qué lindo que eran esos autos, ¿eh? ¿Sí? Qué lindos. Algunos miran como diciendo, pobre gente que andaba en estas cosas. Bueno, sí, es verdad, nuestra vida funcionó de esta manera. Y hay cosas peores todavía, porque esto es año 92, 93. Así que los opcionales para mí tenían mucho sentido. El Renault 19 seguía siendo Renault 19 si yo lo compraba con o sin aire, pero tenía mucho más valor si yo le ponía aire acondicionado, levantavidrios o dirección hidráulica. La dirección hidráulica, muchachos jóvenes, era una cosa novedosa. Mi papá tenía un Falcon sin dirección hidráulica que a los 17, 18 años tenía unos brazos así para estacionarlo. Era una maravilla. Cuando llegó la dirección hidráulica a la vida de la gente, nos hizo un montón. Y aquella frase, la unidad no es un opcional, tenía mucho sentido para mí porque yo vivía con opcionales. De alguna manera esa frase que yo pegué o guardaba en ese momento en mi Biblia tenía mucho sentido porque me decía, por la negativa, que yo no podía elegir si quería o no quería la unidad. Me declaraba cada vez que la veía en mi Biblia y con el tiempo ahí pegada en mi corcho, que yo no podía elegir ir a la fábrica y decir, bueno, amo a Dios, me encanta la vida de la iglesia, disfruto de servirlo, pero no quiero comprar la unidad. Quiero que venga sin aire acondicionado. Es decir, gracias, pero no quiero pagar el opcional. No se podía. Esa frase para mí significaba mucho. No podía decirle al Señor, quiero ser cristiano, en aquellos primeros años de mi vida y de mi camino, te amo mucho, sos mi Salvador, pero lo quiero sin aire y dirección. Es decir, no quiero la unidad. Me decía esa frase con contundentes fundamentos bíblicos que alguien no podía, porque tenía más años de cristianos, la posibilidad después de haber madurado, de ir a la fábrica y decirle, instalame el aire acondicionado, yo sí lo compro con aire acondicionado. La salvación, la vida cristiana, las cosas del reino, la vida nueva, venían de fábrica con la unidad. Y a mí esa frase me servía mucho en mis primeros años.
caminar y entender que no le podía sacar este adicional o este opcional de vuelta. El convivir con estas cuestiones a mí me daba mucha imagen de lo que uno podía hacer. Bueno, compro un auto con o sin ese opcional. Bueno, compro la vida cristiana con o sin ese opcional. Y era contundente la frase: la unidad no es un opcional. Y quiero decir que para mí significaba mucho, no porque viniera de otra iglesia donde hubiera habido divisiones o yo supiera mucho de denominaciones. Quienes saben mi historia saben que yo me convertí acá y que no conozco mucho de otras iglesias. Entonces, no es que, bueno, significaba este folletito mucho porque yo venía lastimado de otro lugar donde había habido una desunión o una pelea. No, me convertí acá y todo lo que aprendí. Y saben, cuando uno escribe un mensaje, revisa una y otra vez lo que escribe. Y yo escribí acá, me convertí en esta iglesia hace ya muchos años, está en negrita, y todo lo que aprendí, volví a releer eso, y entre paréntesis me anoté: no tengo ninguna duda de decir esto utilizando la palabra todo, lo aprendí acá. Y no sé si está bien o mal, pero para mí es un gran motivo de alegría, y perdonen si me quieren revolear algún sillazo, pero es un motivo de orgullo haber sido criado acá, haber sido enseñado acá. Y en una de las cosas en las que más fui enseñado y que creo más fuimos enseñados desde aquí adelante a lo largo de todos estos años fue acerca de la unidad. Desde este lugar, desde este espacio, vez tras vez se nos enseñó acerca de la unidad de la iglesia. Se nos enseñó que la iglesia tenía que vivir un ambiente de unidad hacia adentro y un ambiente de unidad hacia afuera, es decir, aquellas relaciones que tenemos como comunidad de la Puerta Abierta con otras comunidades, pero también la importancia de vivirlas hacia aquí adentro. Y quiero decir con total firmeza que para la iglesia de la Puerta Abierta la unidad no es un opcional. Que para la vida, para el día a día de la iglesia de la Puerta Abierta, la unidad hacia afuera o con el afuera, si me permiten, y hacia adentro con el adentro, no es un opcional, no es algo que elijamos. No es algo que digamos, bueno, en este mes la quiero sin aire a la unidad o a la iglesia. No, el opcional este año no lo vamos a pagar. No. Para la iglesia de la Puerta Abierta, para esta familia que constituimos, la unidad no es un opcional. Para la iglesia de la Puerta Abierta, conocer a Jesús, nacer de nuevo, vivir las verdades del reino, traen como condición necesaria e inseparable, guardar la unidad. Y en estos domingos, como dijimos, vamos a repasar algunos pilares o fundamentos o ideas o conceptos claves de IPA, como ahora lo llaman muchos. Y por ahí si alguno está medio dormido, no estamos hablando de ninguna clase de cerveza. Cuando ustedes escuchen por ahí, voy a la IPA, ¿sí? A algunos les desperté un deseo de algo en este momento y tienen sus caras como... Pero hoy es el mundo de las siglas, somos IPA, ECPA, UPA, FUPA, PIPA, que uno ya no entiende más dónde está caminando, pero bueno, IPA es Iglesia de la Puerta Abierta. Y cuando uno repasa las cuestiones de IPA, estos pilares y fundamentos incluimos como gran parte, como gran pilar, uno de ellos, y es la unidad. Creemos que somos una iglesia, una sola iglesia, que nos juntamos en lugares diferentes, congregaciones, comunidades de fe, o como queramos llamarle, no importa, no interesa. Que cualquiera que crea en el Señor Jesús, en su obra, en la Trinidad, en un poquito lo que nos dijo Pablo hace un ratito, fundamentando en la Biblia o fundamentado en la Biblia, es nuestro hermano. Eso creemos, eso hemos aprendido, eso hemos repetido. De eso mis oídos se han cansado de escuchar vez tras vez desde este lugar, sentado ahí una y otra vez. No tenemos denominación. De vuelta, nací acá. No tengo ni idea qué son las denominaciones, no sé en qué cree cada una, Dios gracias. Estamos en comunión y en unidad con todas. ¿Tenemos matices en cómo hacemos algunas cosas? Definitivamente los tenemos. Y hasta está bien que los tengamos. Podemos pensar diferente en algunas cuestiones con algunas otras congregaciones, comunidades de fe, mal llamadas iglesias. Pero sí, claro que pensamos diferente.
Podemos transitar caminos en el día a día, en el hacer, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a cada familia, funciones que Dios nos ha dado, y entonces transitamos un camino diferente, sí, pero eso no nos aleja del concepto de sabernos hermanos y sentirnos una sola iglesia que levanta el nombre del Señor Jesús y su palabra como fundamento y revelación al ser humano. Así que no voy a profundizar mucho acerca de esta parte, de este concepto de unidad, porque la verdad, mejor usted pone www.lapuertaabierta.org y busca los sermones y se va a enchastrar de sermones acerca de la unidad de la iglesia universal, digamos, de toda la iglesia. Va a encontrar muchas veces o muchos mensajes o mucha enseñanza con fundamento bíblico acerca de por qué estamos en unidad y por qué entendemos de esta manera. Pero sí quisiera invertir unos minutitos en cuestiones que tienen que ver con la otra dimensión de la unidad, con la otra parte de la unidad, y es como esa unidad intracomunidad, esa unidad que tiene que ver con nosotros. Y ahora sí, entonces, me gustaría ir a un texto de la Biblia que nos permite aprender acerca de la unidad de la iglesia, y quizá sea uno de los capítulos más importantes, de alguna manera, en este tema, Efesios capítulo 4. El año pasado estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿se acuerdan? Nos tomamos algunos domingos para estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hablamos de muchas cosas, pero nos queremos detener en este pilar fundamental de la iglesia o de la comunidad, de la congregación, como quieran llamarle. Hagamos una cosa, cada vez que diga iglesia me refiero a comunidad de fe, a familia acá local, no estoy hablando de la otra. En este capítulo 4, el apóstol Pablo le dedica un poco de tiempo y un poco de detalle importante al tema de la unidad. Quizás sea el tratado que uno pueda encontrar en la Biblia, el capítulo donde se indica cuáles son los elementos de la unidad en términos doctrinales. Escucharemos ahí o leeremos ahí que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre de todos. Pero también hablará en este capítulo 4 acerca de la diversidad, porque la unidad necesita de la diversidad. Necesita que seamos diferentes, y allí planteará el apóstol Pablo que cada uno recibió algo de parte de Dios diferente, según Jesús lo indicó, los dones, según la gracia ha repartido. Leamos en detalle este capítulo 4 en esta semana para que el Señor nos diga qué hacer. Seguirá adelante y establecerá conceptualmente cómo los líderes deben capacitar a otros para hacer las tareas que Dios nos mandó. Nos invitará a guardar y a conocer la verdad. Y cuando habla de la verdad, habla de la enseñanza pura que nos lleve a la estatura de Cristo. Y de esa manera también la relaciona, la hace jugar con la unidad, porque dice de esta manera podemos interactuar los unos con los otros para hacernos bien. Y luego, incluyendo parte del capítulo 5, se ocupará de hablar directamente de la vida práctica y diaria de las relaciones interpersonales. Capitulazos de la Biblia para leer. Será muy concreto el apóstol Pablo acerca de las conductas, de los tratos que debemos tener los cristianos, y dejará formas que nos indican cómo manejarnos. Es un pantallazo un poco amplio y rápido de lo que uno puede encontrar en el capítulo 4 y un poco del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Leamos el 4, que es en unos pocos versículos lo que quisiera que nos ocupe en este ratito. Dice capítulo 4, versículo 1, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, recuerdan, Pablo estaba preso, yo, prisionero por servir al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Acabamos de cantar algo que muy bien ha sido inspirado probablemente en este versículo que sigue. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y acá da el fundamento, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Una de las cosas
más difíciles cuando uno prepara un mensaje es seleccionar, porque dan ganas de hablar de todo lo que dice este pasaje. Pero uno tiene que seleccionar y decir, tengo que enfocarme, porque si no te vas por las ramas es muy difícil. Y me gustaría que releamos el versículo 3, ahí en 2 o 3 versiones diferentes. Dice, hagan todo lo posible, lo que acabamos de leer, por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible, utilizaron los traductores de la Nueva Traducción Viviente. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eligieron esta frase de esforzarse quienes tradujeron la Nueva Versión Internacional. Y la Reina Valera contemporánea, o los que trabajaron en esta traducción, pensaron en esa frase, procuren mantener la unidad. Hagan todo lo posible, esfuércense por mantener, procuren. Y me detengo en este versículo porque quisiera resaltar una enseñanza que creo es fundamental acerca de la unidad. Y a mí me hizo revisar conceptualmente lo que la unidad es. Creo una de las cuestiones más importantes para que la podamos vivir con la iglesia. Tiene que ver con que la unidad no la hacemos los cristianos. La unidad no la hace cada cristiano. La unidad no la produce la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia producir la unidad. Si hay unidad es porque ya está hecha, concebida, formada y sellada por el Espíritu Santo, es decir, por el mismísimo Señor. Un reconocido comentario bíblico también antiguo, hoy me dio por la antigüedad, veo, el Matthew Henry, muchos estudiosos de la Biblia conocen, me gustó la frase porque dice, la unidad no la hacemos los cristianos, no, esta no es, fue la siguiente, ningún esfuerzo ecuménico, escribió ahí don Matthew Henry, puede lograr lo que es obra del Espíritu de Dios. Y conceptualmente esto es un cambio de mirada porque la unidad no es algo que el creyente deba hacer, sino que ya está hecho por el Señor. La unidad no es algo que yo pueda producir porque ya está producida por el Señor. Dice el texto en 1 Corintios 12:13, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Acá hay una acción que no es del creyente. Acá hay una acción que no es nuestra. La unidad la produce el encuentro a través de la cruz con el Señor. No es algo que tenga que ver con conductas. Es decir, cuando creemos en Jesús, le entregamos nuestra vida y nacemos de nuevo, ocurre lo que menciona el apóstol Pablo acá en 1 Corintios, y somos parte de un solo cuerpo, de un mismo espíritu y lo compartimos. La unidad en la iglesia no está provocada por consentimientos o acuerdos entre personas. Esto es revelador, porque el apóstol nos invita a guardar la unidad y la palabra que utilizan ahí los traductores al español es espíritu con mayúscula. Está hablando de la unidad que ya hizo el Señor o en el Espíritu, en Dios mismo, en el Espíritu Santo, y no en acuerdos humanos que quizá hubieran traducido espíritu con minúscula. La unidad no es obra de personas, no son acuerdos acerca de filosofías o ideas y mucho menos de formas. La unidad de la que habla o a la que nos invita el apóstol Pablo, esa unidad es una unidad que se da como fruto de ser llenos del Espíritu Santo, es decir, ser llenos del Señor, vivir una vida con el Señor. Cuando el Señor está en mí, la unidad va de suyo. Es el Espíritu Santo el que hace esta unidad, el que ya hizo esa unidad mediante la obra redentora de Cristo y acción del Padre, esta unidad. Ahí la Trinidad que nos enseñó Jorge la semana pasada, actuando, operando. En la iglesia no somos hinchas de Cristo y por eso venimos los domingos. No es que estamos de acuerdo en algo y por eso venimos los domingos. La unidad no la provocamos nosotros. No estamos unidos porque nos gusta el mismo estilo de música o la misma forma de culto o ni siquiera el mismo gusto de helado.
Estamos unidos porque Cristo hizo algo por nosotros en la cruz y es el Espíritu Santo el que provoca esta unidad. Por eso tenemos que guardar, y ahora vamos a ir al concepto, esta unidad en el Espíritu. Y la verdad que a mí entender esto me hace mucho sentido y pone en orden aquella frase con la que empecé al principio. Ahora entiendo por qué la unidad no es un opcional. Ahora entiendo por qué no es un opcional, porque si creí en el Señor, si soy parte de su familia, si el Espíritu Santo vino a mi vida, si fui bautizado y formo parte de una familia, viene la unidad dentro del combo. La unidad no es elegible porque ya está provocada. La unidad no es construida, ya está hecha, porque ya está, viene, es. La unidad, y me encanta pensarlo de esta manera, la unidad de la que estamos hablando es una unidad espiritual. Permítanme explicarlo de esta manera. A mí me hace mucho sentido entenderlo así. No va de afuera hacia adentro, o sea, no hay factores externos que a mí me hagan estar unido, sino que hay factores internos, es decir, la relación con el Señor, el haber o el estar lleno del Espíritu Santo, lo que provoca la unidad. Si lo pienso de otra forma, no debería haber nada externo que atente contra algo que ya es. Yo no puedo entonces dividirme o estar desunido por algo que ocurra, porque eso no la provoca y eso no podría romperla. La unidad es un concepto espiritual. No tiene que ver ni con formas, ni con ideas, ni con horarios, ni con ropas, ni con estructuras, ni con fundamentos, ni nada. La unidad es un concepto espiritual. Cuando uno llega a Cristo, está unido a otro, porque la Biblia así lo dice. Es el Espíritu Santo el que nos invita a formar parte de esta familia. Y me hago preguntas. Cuando llego a esto y digo, bueno, si la unidad es así, me pregunto si estoy unido al que no piensa como yo. Me pregunto si estoy unido al que no siente como yo. Me pregunto si entiendo la unidad o entiendo que la unidad no me invita a estar con los que le gustan las mismas cosas que yo. Ahora, si nosotros creemos, fundamentamos que la unidad no la hacemos nosotros, está bien. Pero hay un mandato ahí o una invitación del apóstol Pablo y es a guardarla. No la hacemos, nosotros no somos los que hacemos la unidad, pero sí debemos guardarla. La instrucción es precisa, es clara. Guarden la unidad, hagan todo lo posible, procuren, sean solícitos, recitará la versión 60, sean solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Y la palabra allí utilizada nos lleva a pensar en guardarla de manera activa, como si el apóstol Pablo dijera algo así como, hay que ser proactivo, hay que ser, palabra súper de moda ahora, intencional para guardar la unidad. Uno no puede quedarse quieto y ver cómo la cosa transcurre, uno tiene que hacer cosas concretas para guardar la unidad. Sean proactivos en mantener la unidad que ya hizo el Espíritu, me permito explicarlo de esta manera. Dado que la unidad ya está hecha por el Señor, dado que nuestra tarea no tiene que ver con hacerla, sino con guardarla, mantenerla y preservarla de forma activa, el apóstol Pablo sugiere algunas cosas en las que concentrarnos, en los que la iglesia tiene que concentrarse para que esto ocurra. Y comienza en el pasaje que leímos haciendo lo que para mí es un gran llamado de atención. Nos invita a vivir de una manera digna del llamamiento que han recibido. Quizá hay mucho para explicar en esa pequeña frase, pero me parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, muchachos, muchachas, estén a la altura de las circunstancias. Sean dignos del llamamiento, estén a la altura de las circunstancias. No tomen a la ligera las cosas del Señor. Esto es serio. Lo que viene ahora es serio. No es una tontería, una pavada, alguien quien estén a la altura. Sean dignos del llamamiento que han recibido. Y desde allí menciona algunas cuestiones prácticas que me gustaría dejarnos para poder vivir. En primer lugar dice, sean siempre humildes. Y nos invita a bajar a la realidad práctica. Sean siempre humildes. Y la humildad
no es sinónimo de pobreza o no tiene que ver con tener o no tener dinero. Quizá a veces tenemos un concepto equivocado de lo que la humildad es. La humildad no es ser menos o más rico. Uno no es más o menos humilde porque tiene más o menos plata. La humildad es una particularidad de nuestro carácter que nos permite ubicarnos en una posición adecuada cuando nos relacionamos con otro. La humildad es una característica de nuestro carácter o una particularidad de nuestro carácter que nos permite ubicarnos en una posición adecuada cuando nos relacionamos con otro. Quizá tenga que ver con hacer el esfuerzo de ponernos en una situación de pequeñez frente a los demás para ofrecernos. Lo contrario sería ponernos en una situación de subestimar al prójimo, rebajarlo y yo ponerme en otra posición. Quizá pensando en la contracara de la humildad podamos entender un poco más. Soberbia y orgullo son enemigos de la humildad. La soberbia y el orgullo nos harán tener una mirada del otro que lo menosprecie o lo degrade. Y esto es lo que está pensando el apóstol Pablo. No está pensando en que uno es humilde porque tiene más o menos plata o más o menos posesiones, y no estamos pensando en ese concepto en la iglesia. Lo que estamos pensando es cuando nos relacionamos, cuando hacemos la unidad, la soberbia, el orgullo, el menospreciar, el degradar al otro, hará que no podamos guardar la unidad. El mismísimo Señor Jesús nos invitó a aprender esta característica de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde, Mateo 11:29. El apóstol Pablo le escribió a los romanos, vivan en armonía unos con otros. Escuchen esta frase porque es un golpazo. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común. Y no piensen que lo saben todo. Esto es lo que está teniendo en mente cuando está diciendo sean humildes. No pienses que lo sabes todo. Ponete en una posición donde puedas no menospreciar, no subestimar, donde puedas apreciar y valorar al otro. No hacerlo no guarda la unidad. Y es una tremenda lección para llevar a nuestras relaciones interpersonales. Una tremenda lección esto de no creernos lo suficientemente superiores como para no disfrutar de la compañía de gente común. Algo así lo que dice el texto de Romanos. El segundo consejo que nos da es sean siempre amables o mansos. Y también es otra característica del mismo carácter del Señor Jesús, lo leímos recién. Algunas versiones nos invitan a pensar en ser amables, otras a ser mansos. Y si uno por ahí las analiza, las dos palabras por ahí son distintas, pero creo que la idea ahí involucrada es tener un carácter que nos ayude en estas relaciones. Un carácter, la mansedumbre, a mí me encanta pensar que la mansedumbre es poder bajo control, ¿no? Muchas veces lo definen, a la mansedumbre la definen de esa manera, es decir, puedo hacer algo, puedo explotar como el caballo, te puedo revolear por el aire, pero me amansaron, o sea, soy manso. Y a mí me encanta pensar eso porque tantas veces en la vida de la iglesia, para preservar la unidad, tenemos que ser invitados a ser mansos. Explotaría, diría lo que pienso, haría lo que tengo ganas de hacer, pero por guardar la unidad, por preservarla, por ser solícito, lo que voy a hacer es ser manso y amable. Una vez más, si uno va por el antónimo de estas frases o de estas palabras, se encuentra con que alguien que no es manso es alguien rebelde, alguien bravo, decía el diccionario por ahí, alguien fiero, alguien indómito. Y todas estas cosas nos hacen daño, interfieren en guardar de forma activa la unidad. Cuando nos comportamos con rebeldía los unos con los otros, cuando nos comportamos con fiereza, cuando no somos agradables, otra manera de explicar la amabilidad, cordiales, escuchen esto, corteses, atentos, benévolos, tratables, encantadores, simpáticos, cariñosos, afectuosos. Todo eso es como sinónimo de la amabilidad. De alguna manera lo que se nos invita a hacer es a no ser rudos, no ser groseros,
no ser antipáticos. Estamos hablando de la unidad de la iglesia, hermanos. Todas estas cosas no la guardan. Todas estas cosas no nos ponen solícitos para guardarla. Cuando uno es antipático, cuando uno es grosero, cuando uno es rudo con el otro. Esas cosas no guardan la unidad. En tercer lugar, nos invita a ser pacientes unos con otros. Y me encanta definir a la paciencia como la capacidad de esperar al otro. La paciencia espera. Y en la iglesia, la paciencia espera el tiempo del otro, espera el proceso del otro. A veces alguien está un poco dolido con alguna situación y necesitamos esperarlo. Y en vez de ir a 500 por hora, necesitamos ir un poquito más despacio para ir todos juntos. De eso se trata. La paciencia en la iglesia tiene que ver con esperarnos, con decir, a mí me gusta ir a 500, pero si me voy a 500 me separo, no guardo la unidad, tengo que ir un poco más despacio, te espero, nos esperamos, hoy yo te espero a vos, mañana vos me esperás a mí. La paciencia tiene que ver con esperar los diferentes momentos que la vida de la familia tiene. En cuarto lugar, tolérense las faltas por amor. Y me gusta leer esto del apóstol Pablo porque de alguna manera está afirmando que va a haber faltas. Y uno dice, bueno, pero no deberían ser distintas las cosas si estamos hablando de que la unidad y de que el espíritu y que todo esto tan lindo, tan romántico y todas estas cuestiones. No. El apóstol Pablo da por asumido que entre nosotros vamos a tener rispideces, vamos a tener faltas, que cometeremos errores que nos lastimen, que nos dañen y o mejor dicho, no plantea en el guardar la unidad, como dije recién, una peli de esas lindas y sin problemas. Al contrario, de antemano nos invita a tolerarnos las faltas porque son un hecho que van a ocurrir o van a estar. Y me encanta asumir que esto es una realidad. A veces en la iglesia, en las comunidades, idealizamos tanto, pero tanto las relaciones, que creemos que ya estamos en el cielo en una interacción de perfección. De verdad creo esto. Idealizamos tanto algunas cuestiones que creemos que con quien me voy a relacionar ya está a la altura de Cristo, ya está completo, y Él cree que yo ya estoy completo, y ahí estamos. Y perdemos de vista que somos todavía o que estamos todavía en proceso. Frases como, esto en la iglesia no debería pasar. ¿Alguien escuchó alguna vez eso? Esto no puede pasar en la iglesia. Esto afuera no pasa. Afuera esto no pasa y en la iglesia sí. No está el Señor, no está el Espíritu Santo. Y yo veo al apóstol Pablo diciendo, va a pasar. Claro que va a pasar. No, claro, afuera pasa y adentro pasa también. No somos perfectos porque no estamos terminados, porque nos lastimamos, porque nos ofendemos, porque a veces cometemos faltas, porque somos. La diferencia con el afuera, y es ahí donde viene la indicación de Pablo, es cómo tratamos esas faltas. La invitación del apóstol es tolérenlas, sopórtenlas, pásenlas por alto. No todas, hay algunas que requieren perdón, que requieren proceso. No estoy diciendo, bueno, dale que va, cualquiera lastime al que quiera y se entiende lo que estoy diciendo. Estamos hablando del proceso del perdón, de reconstrucción. Nos invita a hacer estas cosas y nos invita a hacerlo por amor, no por obligación o por bronca. Me encanta que el apóstol Pablo nos invite, sopórtenlas por amor. Nadie nos pone así contra la pared como si estuviéramos detenidos y si soportar el mal carácter de este. Lo soporto por amor. La unidad se basa en el amor. Sin amor es imposible guardar la unidad. El vínculo, como nos dijo Pablo, es la paz y el amor será el motor para poder guardarla. Colosenses, ¿se acuerdan cuando estudiamos Efesios? Dijimos que Colosenses y Efesios eran muy parecidas en algunas cosas. Colosenses 3:14 dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y por último, déjenme mencionar algo más que es parte de las cosas que tenemos en nuestro compromiso,
como iglesia. Aquello que leyó Jorge la semana pasada, además de definir en qué creemos, nos ayuda a puntualizar cuál es nuestro compromiso para ser parte o para relacionarnos acá en IPA. Y dice algo así, no sé cuántos lo tienen en la mente, pero dice, si soy parte, me comprometo a. Y el punto K dice así, léanlo atrás mío. Preservar la unidad del cuerpo, desechando toda conversación destructiva, todo chisme y murmuración, trabajando para mantener la salud del cuerpo, glorificando así a Jesucristo, el Señor de la iglesia. Si soy parte de la puerta abierta de IPA, en algún lugar nos comprometemos a hacer esto. Y amada iglesia, no hay cosa que interfiera más, o una de las cosas que más interfiere en la tarea de guardar la unidad, que la murmuración, que el chisme, que el hablar mal de otro a sus espaldas, que el andar llevando y trayendo comentarios. Es la murmuración, insisto, el hablar de manera destructiva de la vida de los demás a sus espaldas, una de las cosas que más lastima la vida de unidad de la iglesia. Es quizá la enfermedad más maliciosa que podamos tener frente a guardar la unidad y una de aquellas que más fácil nos sale justificar, porque nadie va a andar justificando, voy por el lado bien hiperbólico del ejemplo, a un asesino entre nosotros, pero a los chismosos, a los que hablan mal, es normal, se naturaliza y o necesitamos, mejor dicho, ser decididamente inflexibles en esta área. Necesitamos ser decididamente intolerantes con la crítica hacia otros en su ausencia y de manera negativa. Debemos ser inflexibles con nosotros mismos y con los otros. Quiero leer rápido algunos pasajes, la Biblia está llena de esto. Salmo 15, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que no se prestan al chisme, salté el versículo 2, fui al 3 directo, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los salmos ya hablaban de esto. Salmo 101, 5, el Señor, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción y el orgullo. Proverbios 11, es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. El Señor Jesús, no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra, perdonen y ustedes serán perdonados. Efesios, un poquito más adelante en lo que estuvimos leyendo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia. Las calumnias es cuando digo cosas que no son verdad acerca de otro y toda clase de mala conducta. Santiago 1:26 se afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Santiago 4, y con este termino, porque podríamos estar mucho más leyendo esto. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tenés para juzgar a tu prójimo? La Biblia está llena de exhortaciones a no juzgar, no criticar, no chismosear y no murmurar. Es un pecado hablar mal de los demás. Digámoslo como tiene que decirse. Lastima, hiere, rompe, no guarda la unidad, nos duele un montón. Cuando alguien escucha lo que se dice de él, duele. Tenemos que ser activamente guardadores de la unidad y no permitir esto. Si estás en un lugar y escuchás que están teniendo estas prácticas, la actitud tiene que ser, discúlpame, no sigamos con esto. Y si la cosa continúa y no lográs tener un efecto, lo que tenés que decirle, discúlpeme muchacho,
asado está riquísimo, sos el mejor cocinero del mundo, pero yo en este momento me tengo que ir porque estamos rompiendo la unidad, porque estamos no guardándola, mejor dicho. Tenemos que ser valientes porque la única manera es que cada uno sea guardador de esto y seamos valientes de decir, no, esto no se puede. Cuando uno tiene una mirada diferente o una crítica para hacer, tiene que hacérsela al susodicho o a la susadicha, a la persona con la que tiene la cuestión, no andar compartiendo. Hay murmuración encubierta también. ¿Sabes qué? Te voy a compartir un motivo de oración de Víctor. ¿Vos sabés que Víctor anduvo? Esto también es murmuración. Porque Víctor no sabe lo que hace, entonces oremos por él. Nosotros sabemos, el espíritu que está en nosotros es una alerta cuando viene y nos expone y nos dice, muchachos, muchachas, acá no. Acá no. Acá no debemos meternos. No está bien hablar mal de los demás. No porque los digamos nosotros, no porque queramos ser un pequeño pueblo o un pueblo muy contento y feliz, sino porque la Biblia dice que calumniar, que chismosear, que juzgar, que hablar mal de los demás a sus espaldas, no está bien. Y nosotros tenemos que obedecer su palabra y debemos guardar la unidad de manera activa. Activa es, si escucho, tengo que hacer algo para que esto no ocurra. Si escucho y esto sigue ocurriendo, tengo que ser activamente protagonista y decir, no formo parte de las cuestiones que están no guardando la unidad. Y quiero terminar diciendo que Pablo nos desafía en Efesios a la unidad, a guardarla, pero no es algo que venga de la mente de Pablo, que era brillante y estaba inspirado por el Espíritu Santo siempre. No es algo que vino de Pablo, es algo que brotó del propio corazón del Señor Jesús. Juan capítulo 17. Cuando el Señor se encontró con sus amigos ya promediando su tarea y quizá él sintiendo que se acercaba a sus últimos días, empezó a orar por sus discípulos, pero oró por vos y por mí. Él hizo una oración cuando estuvo aquí en la tierra, por vos y por mí. Y dijo, no te pido solo por estos discípulos, los que tengo acá cerca, digo yo, porque los veía ahí, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos, nosotros. Te pido que, escuchá, que todos sean uno, no dentro de la puerta abierta solamente, sino todos sean uno, así como vos y yo, como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen, me permito decir, que disfruten, que la pasen bien con la unidad, o que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amás tanto como me amás a mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es contundente, Señor. No nos deja mucho espacio para las grietas en esto, por las miradas diferentes. Es contundente, Señor. La unidad no es algo que nosotros tengamos que hacer porque ya la hiciste vos en lo que hiciste en la cruz. Pero sí somos invitados, desafiados, indicados a guardarla de manera activa. Tenemos que guardarla de manera activa, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes, tolerándonos los unos a los otros, entendiendo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, dignos del llamamiento que nos has hecho, tratando de no lastimar a otro, chismoseando, calumniando, criticándolo a sus espaldas. Y queremos hacerlo porque es una enseñanza allí en los Efesios, pero porque Jesús mismo oró por nosotros para que lo hagamos realidad. Señor, la unidad no es un opcional. Señor, la unidad no es lo que el aire acondicionado a esos autos, es lo que el motor al auto, es lo que las ruedas al auto. Sin motor un auto no es auto, sin ruedas un auto no es auto.
La iglesia no es iglesia sin unidad. La iglesia no puede elegir en el combo sacar la unidad, porque la unidad está hecha por la obra de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, pero sí tenemos que asumir el compromiso de guardarla. Ayúdanos a ser activos. Esto no es tarea de algunos, no es tarea de líderes, es tarea de cada uno ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, ocuparnos, preocuparnos en que la unidad, en guardar esta unidad que vos ya hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, porque para la iglesia de la Puerta Abierta la unidad no es un opcional. Lo repetimos, nos queremos convencer y queremos actuar en consecuencia de esto. Ayúdanos a dignificar tu nombre siendo uno con los demás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos una hermosa semana disfrutando de la unidad del Señor. Nos vemos el próximo domingo a las 11 y a las 7 de la tarde. Chao.